Para mí es un placer poder saludarte en esta hora y poder saber también que tú estás allí para poder recibir el mensaje de nuestro Dios a través de su bendita palabra. Vamos a ir al texto bíblico en esta hora para poder concentrarnos en el estudio, en el desarrollo de este estudio. Y nuestro texto central lo encontramos registrado en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. Dice de la siguiente manera: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. La primera vez que nosotros encontramos y hablar acerca de la venida del Mesías, lo encontramos registrado precisamente en el libro de Génesis. La venida del Salvador había sido predicha en el jardín del Edén. Y los primeros que escucharon esta promesa fueron nuestros primeros padres, los padres de la raza humana, Adán y Eva. En aquella ocasión, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra del Señor, fueron contrario a las instrucciones de Él, entonces ocurrió lo que nosotros hoy día llamamos pecado. Entró el pecado en el jardín del Edén, en la vida de ellos. Fue así que Dios dio su promesa a sus hijos y entonces ellos escucharon por primera vez la promesa. Vamos a leerlo, está registrado en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, y vamos a notar bien lo que el Señor dijo en esta promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí se escucha, se presenta por primera ocasión la promesa del Mesías, del Hijo de Dios. Y sabes, a partir de ese momento comenzó a resonar con grande esperanza en la mente de Adán y Eva. Fue así que ellos pensaron que la promesa se cumpliría de una forma rápida. Cuando nace su primer hijo, Caín, le dieron gozosamente la bienvenida a ese su primogénito, esperando que fuese el gran libertador que Dios había prometido. Y a partir de entonces, toda mujer, todo padre que iba a concebir un hijo, pues tenían la esperanza que ellos fuesen los privilegiados de ser los padres del libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. No se cumplió en esos tiempos. Los que recibieron primero murieron
sin ver el cumplimiento. Y desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, de una forma continua, manteniendo viva la esperanza de la aparición del Mesías. Y sin embargo, no llegó, no había venido hasta ese entonces. La profecía de Daniel revela con toda claridad el tiempo de su venida. Sin embargo, no todos interpretaron de la forma correcta el mensaje del Señor. Mira, vamos a leer dónde está registrado la profecía de Daniel que encierra con toda claridad, con toda exactitud, el tiempo del nacimiento del Mesías, de aquella promesa dado en el Edén. En el capítulo 9 de Daniel, a partir del versículo 26 en adelante, encontramos esta declaración. Dice así: 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumplan la visión y la profecía y se consagre al Santísimo. Se está refiriendo al Mesías. Debes saber y debes de entender esto desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, o sea, el Mesías, han de pasar 7 semanas, y las calles y las murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas, pero serán tiempos de mucha angustia. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Nosotros hoy día podemos comprender con toda claridad que esta profecía encierra y marca con exactitud la venida del Mesías, el tiempo del nacimiento del Mesías. Solo que en aquellos días, cuando no había llegado el cumplimiento, pues no interpretaron de la forma correcta el mensaje. Y fue así que transcurrieron siglos tras siglos y las voces de los profetas llegó un momento que cesaron, al punto de que la voz se iba apagando, al punto de llegar a exclamar lo que dijo el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 12, versículo 22, declara lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué quieren decir los israelitas con eso? Pasan los días, pasan las visiones de los profetas y no se cumplen. ¿Sabes? La esperanza estaba prácticamente llegando a su fin en la vida de las personas de aquellos días. La esperanza se iba menguando.
Pero como las estrellas en su vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios en verdad no conocen premura ni demora. Lo que Dios siempre ha prometido y quedó registrado en su palabra, en algún momento se ha de cumplir. Si las cosas no se cumplen a la vista nuestra, es porque sin duda alguna no ha llegado el cumplimiento de ese tiempo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho se ha de cumplir. Y a través de el registro bíblico, cada uno de nosotros podemos encontrar hoy día que Dios había prometido algo y llegando el cumplimiento, se cumplieron la palabra del Señor. Y quiero en esta hora solamente citar un pasaje bíblico o un incidente y cómo Dios cumplió fielmente su palabra. Hablemos un poco acerca de la esclavitud del pueblo de Israel en una nación extranjera. Dios lo había predicho. Y en el libro de Génesis, allí encontramos en el capítulo 15, encontramos esta profecía dada a Abraham. Capítulo 15, y leemos a partir del versículo 14. Mira, dice así: pero yo también castigaré a la nación que va a hacerlos esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. En el versículo 13, mira, dice así: entonces el Señor le dijo, debes de saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero después el Señor afirma que llegando ese límite, el cumplimiento de los años profetizado, Dios mismo se encargaría de libertar a su pueblo, sacando grandes riquezas. El tiempo pasó una década, pasaron 2 décadas, y el pueblo esclavo prácticamente al ver transcurrir el tiempo, década tras década, pasó un siglo, pasaron 2 siglos y el cumplimiento no llegaba. Pero sabes, cuando Dios estableció en su palabra lo que iba a suceder, cumplió fielmente el Señor sus propósitos. Y la palabra del Señor nos enseña de que en verdad llegó este cumplimiento y llegó tan cabal, porque la misma palabra del Señor nos muestra, nos enseña que cuando llegó el cumplimiento determinado, entonces se cumplieron fielmente las promesas del Señor. Y fue así que Dios, a través del libro de Génesis, nos explica con toda claridad este cumplimiento de su promesa,
porque contra esta palabra del Señor se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. Y nosotros podemos leer hoy día en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, a partir del versículo 41, aquí encontramos esta declaración bíblica. Dice así la palabra del Señor. A partir del versículo 40. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron, nota bien la palabra del Señor cuando dice, el mismo día cuando se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. ¿Te das cuenta? Que cuando llegó el cumplimiento de los años predichos de la esclavitud en Egipto, entonces aquella noche el Señor de una forma poderosa libertó a su pueblo, llegando el cumplimiento de los 430 años. Todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esto solamente es como para mostrarte de la exactitud de Dios. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir en cualquier momento. Aunque nuestros ojos tal vez no vean el cumplimiento tan próximo, Dios no tarda. Dios tiene su tiempo preciso. Y lo que se ha escrito en los concilios celestiales, en aquella agenda divina, se va a cumplir en cualquier momento. Así también fue determinado en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, entonces Jesús nació en Belén. Por eso el apóstol San Pablo declara diciendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Si tuvieron que pasar siglo tras siglos, si tuvieron que pasar 4000 años y no llegaba el Mesías, es porque sin duda alguna en la agenda divina no se había cumplido el tiempo profetizado por el Señor. Y llegó el tiempo. Cristo nació y nació con un propósito para rescatar del pecado, de la corrupción a los seres humanos, a ti y a mí. Bueno, de la misma manera entonces, Dios prometió también que vendrían por segunda ocasión. Y esto lo encontramos registrado, dichos de los labios de Cristo, por él mismo en persona, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Aquí encontramos esta promesa del Señor que vendría por segunda ocasión. En el capítulo 14 de Juan, versículos 1 al 3, nota bien esta promesa. Dice así,
no se asusten ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Aquí está la promesa dada por el mismo Señor Jesucristo. Después de su muerte, resucitaría, ascendería al cielo, y fue clara la promesa: vendré otra vez. Los discípulos que le vieron partir hacia el cielo escucharon con toda claridad de aquellos seres celestiales diciendo: este mismo Jesús que estáis viendo irse al cielo, de la misma manera como lo veis, así también vendrá otra vez. Hasta aquí han pasado muchas décadas, han pasado muchos siglos y la promesa no se ha cumplido. Desde los tiempos de los apóstoles, de los discípulos, desde allí comenzaron a hablar acerca del regreso de Cristo. Murieron ellos, murieron nuestros antepasados y no vieron el cumplimiento del regreso del Señor Jesucristo. Han pasado prácticamente casi 2000 años y aún todavía no se cumple la promesa del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te digo en esta hora, con toda seguridad, el Señor va a cumplir su promesa. Y si hasta aquí nuestros ojos no han visto algo, es porque sin duda alguna en la agenda divina aún todavía no ha llegado el tiempo. Y tan cierto es de que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir. La misma palabra del Señor lo declaró el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 36. Mira, dice así: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre Celestial. ¿Qué tenemos que hacer ante tal situación? No sabemos el tiempo, solamente Dios lo sabe, los ángeles no lo saben, el Hijo no lo sabe, solamente el Padre. Pero mientras llega ese cumplimiento, lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer es, siguiendo fielmente la instrucción del Señor, que de igual manera lo encontramos aquí en San Mateo capítulo 24, versículos, a partir del versículo 42, dice así: manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. No saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora ha de venir el ladrón,
se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Aquí están los consejos del Señor, lo que debemos hacer mientras esperamos el cumplimiento del tiempo. En verdad yo te digo, Cristo va a venir. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo señalado en la agenda divina, va a venir. Por eso tú y yo no debemos de desanimarnos, no debemos de perder la esperanza. Al contrario, en medio de la confusión de nuestro mundo en que vivimos, es cuando más debemos estar más próximo al Señor y fortaleciendo esa esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque déjame recordarte que lo que Dios promete lo va a cumplir. En cualquier momento ha de llegar el cumplimiento. Y en verdad, lo que el Señor dijo que se cumplirían antes de su regreso, nos indican con toda claridad que el regreso de Cristo está muy pronto, muy próximo. La noche está muy avanzada y en cualquier momento se ha de cumplir. Tan cierto que está tan cerca, mucho más cerca que cuando creíste en el mensaje. Por eso, mantén la esperanza y mantente listo, velando, orando, preparándote para ese cumplimiento de la grande promesa del regreso de Cristo. Que el Señor te bendiga. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por tus promesas. Ayúdanos, danos fuerzas a mantenerla viva en nuestro corazón, a mantener esta esperanza dentro de nosotros y día a día se fortalezca a través de nuestra comunión contigo, de nuestro encuentro contigo. Te suplico por cada uno de tus hijos que tienen esta esperanza, el anhelo del regreso de Cristo. Fortalécelos, ayúdalos cada día hasta el regreso de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio. Que el Señor les bendiga y les invito a que vuelva a sintonizarnos en una próxima emisión. Hasta la próxima.